Nunca voy a olvidar la cara de Miguel cuando entró a mi oficina el primer día de trabajo. Esa mezcla de shock, vergüenza y arrepentimiento cuando se dio cuenta de quién era su nueva jefa. Y lo mejor de todo fue cuando Carla, mi ex comadre, la misma con la que me traicionó hace 2 años, tocó la puerta pidiendo una oportunidad laboral, sin saber que yo era la dueña de la empresa. Hoy, ambos trabajan para mí. Ambos me llaman señorita Daniela con ese tono de respeto forzado. Y yo, la chica que lloraba en el piso de su departamento creyendo que su vida había terminado, ahora firmo sus cheques de pago cada quincena. Pero si quieres saber cómo una traición tan dolorosa se convirtió en la mejor venganza sin siquiera planearlo, tengo que llevarte 2 años atrás, cuando todavía era ingenua y creía que el amor y la lealtad significaban algo para ciertas personas. Si alguna vez te han traicionado las 2 personas en las que más confiabas, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez viviste algo así, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que la vida sí tiene justicia. Y quédate hasta el final, porque el twist de esta historia es algo que ni yo misma vi venir. Tenía 25 años cuando todo explotó. Llevaba 3 años con Miguel, 3 años construyendo lo que yo creía que era nuestro futuro juntos. Nos habíamos conocido en la universidad. Él estudiaba administración y yo diseño gráfico. Era de esas relaciones que todos admiraban, o eso pensaba yo. Éramos la pareja que organizaba las reuniones, la que aparecía en las fotos de todos nuestros amigos, la que ya hablaba de boda y de tener hijos. Miguel trabajaba en una empresa de logística, tenía un puesto medio decente, y yo trabajaba como freelance desde casa, diseñando logos y contenido para redes sociales de pequeños negocios. No ganaba mucho, pero me apasionaba, y Miguel siempre decía que me apoyaba. La vida era simple, era feliz, o al menos eso creía. Y Carla, Dios, Carla, era mi mejor amiga desde la prepa. Literal habíamos crecido juntas, compartido todo, llorado juntas por desamores anteriores, celebrado cada logro. Cuando ella tuvo a su hijo Mateo hace 4 años, yo fui su madrina. Me convertí en su comadre. Ese lazo era sagrado para mí. Pensé que también lo era para ella. Carla estaba separada del papá de Mateo desde hacía 2 años. Era mamá soltera, luchona como ella misma se decía. Yo la admiraba por eso. Miguel y yo siempre la invitábamos a todo: cenas, salidas, reuniones familiares. Mateo era como nuestro sobrino. Yo cuidaba al niño cuando Carla necesitaba salir o trabajar. Le compraba ropa, juguetes, lo llevaba al parque. Miguel también jugaba con él, le tenía cariño. Éramos como una familia extendida. Nunca se me cruzó por la mente que había algo raro entre ellos. Las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba ciega. Miguel empezó a llegar tarde a casa. Decía que había más trabajo, proyectos nuevos, juntas de último minuto. Yo le creía porque confiaba. Cuando salíamos los 3, Carla, Miguel y yo, a veces notaba que se reían de chistes internos que yo no entendía, pero pensaba que era mi paranoia. Una vez vi un mensaje de ella en su celular que decía: «Gracias por todo lo de ayer, me salvaste», y cuando le pregunté qué había pasado ayer, él me dijo que Carla había tenido problemas con su coche y él la había ido a recoger. Me pareció raro que no me hubiera dicho nada, pero bueno, eran amigos también. Me dije a mí misma que estaba siendo celosa sin razón. Empecé a notar que Miguel ya no quería tener sexo conmigo con la misma frecuencia. Antes era muy cariñoso, siempre buscaba el contacto físico, pero de repente se volvió distante. Cuando le preguntaba si todo estaba bien entre nosotros, me decía que estaba estresado por el trabajo, que estaba cansado, que lo entendiera. Y yo lo entendía, o trataba de entenderlo. También noté que Carla empezaba a cancelar planes conmigo sola, pero siempre estaba disponible cuando Miguel también iba a estar presente. Una vez le propuse irnos de día de spa,
algo que antes hacíamos seguido, y me dijo que no podía porque tenía que trabajar, pero esa misma tarde la vi publicar una story en Instagram en un café tomando frappé. Le mandé mensaje preguntándole si ya había salido del trabajo y me dejó en visto por 3 horas. Pero lo que realmente me hizo sospechar fue una noche que fuimos todos a cenar a casa de mis papás. Era el cumpleaños de mi mamá y yo había cocinado, había decorado. Estaba feliz de tener a mi familia y a mis personas favoritas juntas. Durante la cena, noté que Carla y Miguel casi no se dirigían la palabra. Era raro porque normalmente ellos platicaban bastante. Era como si estuvieran evitándose deliberadamente. Cuando se despidieron, ni siquiera se miraron. Esa noche, en la cama, le pregunté a Miguel si había pasado algo entre él y Carla, si habían peleado o algo. Me miró con esos ojos que yo amaba y me dijo que claro que no, que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Me besó la frente y me dijo que me amaba. Yo quise creerle con todas mis fuerzas. 2 semanas después, un sábado por la tarde, mi vida se desmoronó. Carla me había pedido que cuidara a Mateo porque tenía una entrevista de trabajo importante. Claro que le dije que sí, para eso estaban las comadres, pensé. El niño se quedó en mi casa jugando y viendo películas. Miguel había salido supuestamente a ver a un amigo. Como a las 6 de la tarde, Mateo empezó a llorar porque quería a su mamá. Era normal. Tenía 4 años. Intenté llamar a Carla, pero no contestaba. Le mandé mensajes, nada. El niño lloraba más y más, y yo empecé a preocuparme. Decidí llevar a Mateo a su casa. Tenía llave porque muchas veces me quedaba a cuidarlo ahí cuando ella trabajaba de noche. Llegué al departamento de Carla. Abrí la puerta con cuidado tratando de no hacer ruido por si ella estaba descansando después de su entrevista. La sala estaba vacía, todo en orden. Escuché ruidos en la habitación y pensé que estaba dormida. Mateo corrió hacia el cuarto de su mamá gritando, «Mami, mami», y yo lo seguí. Cuando abrió la puerta de la habitación, sentí que me moría. Juro que en ese momento sentí que el mundo se detenía y mi corazón se hacía pedazos. Ahí estaban ellos, Miguel y Carla, en la cama, semidesnudos. Se movieron tan rápido cuando nos vieron que era obvio lo que había estado pasando. Mateo empezó a llorar más fuerte, confundido por qué el tío Miguel estaba ahí sin camisa con su mamá. Yo no podía ni hablar. Me quedé congelada en la puerta. Miguel se puso los pantalones a toda velocidad diciendo, «Dani, Dani, espera, no es lo que parece», mientras Carla se cubría con la sábana y tenía esa cara de pánico absoluto. Pero yo ya no escuchaba nada, solo el llanto de Mateo, solo el sonido de mi respiración acelerada, solo el ruido de mi mundo cayéndose a pedazos. Tomé a Mateo en brazos porque el pobre niño no tenía la culpa de nada. Lo abracé y salí de ahí. Miguel me siguió hasta la calle gritando mi nombre, pero yo subí a mi coche, puse a Mateo en el asiento trasero con su cinturón y manejé sin saber a dónde iba. Solo necesitaba alejarme. Terminé en casa de mi hermana Sofía. Cuando abrió la puerta y me vio con Mateo llorando y yo con la cara destruida, supo que algo horrible había pasado. La abracé y empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Le conté todo mientras ella cuidaba a Mateo. Le ponía una película de Disney para distraerlo. Mi hermana estaba furiosa. Quería ir a confrontarlos, a gritarles, a sacar todo, pero yo solo quería desaparecer. No podía creer que las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me hubieran hecho eso. No solo era la traición de Miguel, era que Carla, mi comadre, mi hermana de vida, había estado acostándose con mi novio quién sabe por cuánto tiempo. Esa noche Carla llegó a casa de mi hermana a buscar a Mateo. Sofía le abrió la puerta y no la dejó pasar. Le entregó al niño sin decirle ni una palabra, solo con una mirada de desprecio total. Durante los siguientes días, tanto Miguel como Carla trataron de contactarme. Mensajes,
llamadas, hasta se aparecieron en mi departamento. Miguel me decía que había sido un error, que estaba confundido, que me amaba a mí, que Carla no significaba nada. Carla me mandaba audios llorando diciendo que lo sentía muchísimo, que no sabía cómo había pasado, que valoraba nuestra amistad más que nada, que por favor le diera la oportunidad de explicarse. Pero yo no quería explicaciones. No había explicación que justificara lo que habían hecho. Bloqueé a ambos de todos lados. WhatsApp, Instagram, Facebook, llamadas, todo. Le dije a mi familia y amigos que no quería saber nada de ninguno de los dos. Mis amigas querían ir a buscar a Carla, a decirle de todo, pero les pedí que no lo hicieran, que simplemente desaparecieran de mi vida como yo había desaparecido de la de ellos. Pensé que eso era todo, que la historia terminaba ahí con mi corazón roto y mi confianza destruida. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Una amiga en común, Valeria, que había estado en el medio de todo este drama sin saber qué hacer, finalmente se animó a contarme la verdad completa. Me invitó a tomar café y me dijo que tenía que saber algo, que llevaba semanas debatiéndose si decírmelo o no, pero que yo merecía saberlo. Me contó que la relación entre Miguel y Carla no había sido solo un desliz de una noche o de unas semanas. Llevaban más de un año viéndose a mis espaldas. Un año. 12 meses de mentiras, de engaños, de verme a la cara y fingir que todo estaba bien mientras se acostaban cuando yo no estaba. Valeria me dijo que varios de nuestros amigos lo sabían o lo sospechaban, pero nadie quería ser quien me lo dijera. Que en las fiestas a las que yo no iba por trabajo, ellos llegaban juntos. Que una vez alguien los vio besándose en el estacionamiento de un bar. Que Carla le había confiado a otra amiga que estaba enamorada de Miguel, pero que no sabía cómo terminar con la situación porque no quería perderme como amiga. Escuchar todo eso fue como recibir puñaladas una y otra vez. No solo me habían traicionado, sino que lo habían hecho sistemáticamente durante un año completo. Y lo peor es que habían usado al hijo de Carla como excusa perfecta. ¿Cuántas veces Miguel había ido supuestamente a ayudar a Carla con algo de Mateo, y en realidad estaban juntos? ¿Cuántas veces yo había cuidado a ese niño mientras su mamá estaba con mi novio? Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sentía que ya no me quedaba nada. Mi relación de 3 años era mentira. Mi amistad de más de 10 años era mentira. Las personas en las que había confiado ciegamente me habían usado y engañado de la forma más cruel posible. Pero hay algo que aún no te he contado. Algo que en ese momento no sabía, pero que cambiaría todo. Mientras yo estaba en el piso de mi departamento pensando que mi vida había terminado, el universo ya estaba preparando algo completamente diferente para mí. 2 días después de enterarme de todo, cuando apenas podía levantarme de la cama, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto porque no tenía ganas de hablar con nadie, pero algo me hizo contestar. Era Roberto, un empresario de marketing digital, con el que había trabajado meses atrás, cuando le diseñé la identidad visual completa para su empresa. Me preguntó si estaba disponible para una reunión, que tenía una propuesta de trabajo importante. Le dije que no era buen momento, que estaba pasando por algo personal, pero él insistió que solo fuera a escucharlo, que valía la pena. Por alguna razón, acepté. Creo que en el fondo necesitaba una distracción, algo que me sacara de mi depresión aunque fuera por 1 hora. Fui a la reunión en un café de la Condesa. Roberto estaba con su socia, una mujer llamada Patricia. Me explicaron que estaban expandiendo su agencia de marketing y necesitaban a alguien que manejara todo el departamento creativo. Alguien que no solo diseñara, sino que supervisara proyectos, coordinara equipos, tuviera visión de negocio. Habían quedado impresionados con mi trabajo y querían ofrecerme la posición. El salario que me ofrecían era 3 veces lo que yo ganaba como freelance. Me quedé en shock.
Les dije que yo no tenía experiencia dirigiendo equipos, que solo había trabajado sola desde mi casa, que no sabía si estaba calificada. Roberto me miró y me dijo que precisamente por eso me querían a mí, porque tenía talento crudo, hambre de crecer y una perspectiva fresca que las agencias grandes ya no tenían. Les pedí unos días para pensarlo. Esa noche hablé con mi hermana Sofía y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Dani, mírate. Estás destrozada por dos personas que no te merecían. Puedes quedarte aquí llorando por ellos, o puedes levantarte y demostrarles que cometieron el peor error de sus vidas. Esta oportunidad no es casualidad. Es el universo diciéndote que tienes que reinventarte. Y tenía razón. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Llamé a Roberto al día siguiente y acepté el trabajo. Pero le puse una condición. Le dije que quería eventualmente tener acciones de la empresa, que quería construir algo propio, no solo ser empleada. Roberto se rió y me dijo que eso le gustaba, que era exactamente la actitud que buscaban, y que si demostraba mi valor en 6 meses, hablaríamos de sociedad. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida. Me mudé a un departamento nuevo, más pequeño pero mío, donde no había recuerdos de Miguel. Empecé el trabajo y me dediqué en cuerpo y alma. Llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Aprendí todo sobre gestión de equipos, sobre negociación con clientes, sobre estrategia de marca. Tomé cursos en línea de todo lo que no sabía. Adelgacé porque literal se me olvidaba comer. Pero también empecé a ir al gimnasio no para verme mejor, sino para sacar toda la rabia y la tristeza que todavía tenía adentro. Fui a terapia porque necesitaba procesar todo lo que había pasado y no quería que esa traición definiera quién era yo. Me corté el cabello, no por él, sino por mí, porque necesitaba ver a una persona diferente en el espejo. Dejé de ver las redes sociales de Miguel y Carla, aunque varias amigas me contaban que al parecer ellos habían empezado una relación oficial. Eso dolió, no te voy a mentir. Pensar que yo había sido reemplazada tan fácilmente, que mi comadre se había quedado con mi novio y ahora eran la pareja feliz. Pero cada vez que sentía que iba a caer otra vez en la tristeza, me enfocaba en mi trabajo. Conseguimos clientes grandes, empresas que antes ni soñábamos con tener. Yo diseñaba campañas completas, lideraba presentaciones, cerraba contratos. Roberto y Patricia estaban impresionados. A los 4 meses me dijeron que querían cumplir su promesa antes de tiempo, que querían que fuera socia minoritaria de la agencia. Pero yo tenía un plan más grande. Les propuse algo diferente. Les dije que quería abrir mi propia división de la empresa, enfocada específicamente en pequeños y medianos negocios en México, con un modelo más accesible pero igual de profesional, que yo la dirigiría completamente. Ellos mantendrían la agencia enfocada en clientes corporativos grandes y ambos negocios se apoyarían mutuamente. Les gustó la idea, me dieron capital semilla y oficialmente me convertí en CEO de mi propia empresa. Daniela Torres Creativa nació hace exactamente 1 año y medio. Renté una oficina pequeña en la Roma Norte, contraté a 2 diseñadores junior y una community manager. Empezamos a crecer. Poco a poco fuimos consiguiendo más clientes, más proyectos, más reconocimiento. Durante ese 1 año y medio, literalmente no pensé en venganza. No planeé nada contra Miguel o Carla. Estaba tan enfocada en construir mi negocio y en sanarme a mí misma que ellos simplemente dejaron de importar. Salí con algunos chicos, nada serio, solo para recordarme que podía sentir cosas otra vez. Viajé sola por primera vez en mi vida. Fui a Oaxaca y lloré de felicidad viendo el atardecer en Hierve el Agua, porque me di cuenta que estaba bien, que había sobrevivido, que era más fuerte de lo que creía. Mis amigas me decían que me veía diferente, que había algo en mí que irradiaba seguridad, que ya no era la misma Daniela de antes. Y no lo era. Esa Daniela que se conformaba, que necesitaba validación externa, que pensaba que sin Miguel no era nadie, había muerto. La nueva Daniela sabía lo que valía, sabía lo que quería,
y no necesitaba a nadie más que a sí misma para ser feliz. Y entonces pasó. Hace 3 meses, mi empresa había crecido tanto que necesitábamos contratar más personal. Publicamos vacantes para diseñador gráfico senior y para coordinador de proyectos. Recibimos como 50 currículums. Yo estaba revisándolos con Andrea, mi mano derecha en la empresa, cuando vi un nombre que me paralizó. Miguel Ángel Ruiz Salazar. Currículum para coordinador de proyectos. Al principio pensé que era alguien con el mismo nombre, no podía ser mi ex. Pero cuando abrí el PDF y vi su foto, la cara que una vez amé, supe que era él. Andrea notó mi expresión y me preguntó si conocía a ese candidato. Le conté todo. Miguel había mandado su currículum a mi empresa sin saber que yo era la dueña, porque la empresa se llamaba Daniela Torres Creativa, pero en las publicaciones solo poníamos el logo y la descripción, no mi nombre completo ni mi foto. Andrea me miró y me dijo: «Esto es karma puro, tienes que llamarlo a entrevista». Al principio dije que no, que simplemente lo descartaría y ya. Pero Andrea insistió. Me dijo que no lo hiciera por venganza, que lo hiciera porque si su currículum era bueno, merecía la oportunidad, y si no lo era, se notaría en la entrevista. Revisé su experiencia. Había perdido su trabajo anterior hacía 6 meses. Había estado desempleado desde entonces. Sus referencias eran mediocres. Tenía muchas ganas de pensar que había fracasado después de dejarme, pero la realidad es que solo había tenido mala suerte laboral. Decidí llamarlo a entrevista. Le mandé el correo oficial como a otros candidatos citándolo para el martes siguiente a las 11 de la mañana. El martes llegó y yo estaba más nerviosa de lo que quería admitir. Me puse mi mejor traje sastre negro, mi cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, tacones altos. Quería verme poderosa, porque era poderosa. Andrea lo recibió en recepción y lo hizo pasar a la sala de juntas donde yo estaba esperando. Cuando abrió la puerta y me vio, juro que pensé que se iba a desmayar. Se quedó completamente pálido. Yo solo le sonreí profesionalmente y le dije: «Buenos días, Miguel. Por favor, toma asiento», con la voz más tranquila del mundo, aunque por dentro sentía miles de cosas. Él se sentó temblando, literalmente temblando. Empezó a decir Dani: «Yo no sabía. No tenía idea de que tú», y yo lo interrumpí diciéndole: «Aquí me llaman señorita Torres, y estamos aquí para una entrevista laboral, así que hablemos de tu experiencia». Durante los siguientes 30 minutos, hice la entrevista más profesional de mi vida. Le pregunté sobre sus trabajos anteriores, sus habilidades, sus objetivos profesionales, por qué había estado desempleado tanto tiempo. Él trataba de mantener la compostura, pero se notaba que estaba destrozado por dentro. Respondía con voz temblorosa. Evitaba mi mirada. Sudaba. Al final de la entrevista le dije que estaríamos contactando a todos los candidatos en los próximos días y que agradecíamos su interés en nuestra empresa. Me dio las gracias y cuando estaba por irse se detuvo en la puerta y me dijo: «Daniela, ¿puedo hablar contigo un momento? No como entrevista, sino como…». Y lo volví a interrumpir diciéndole: «No, Miguel, no puedes. Esto es un ambiente profesional y ya terminamos aquí. Que tengas buen día». Se fue con la cabeza baja. Esa noche Andrea y yo nos tomamos una copa de vino celebrando ese momento. Ella me decía que había sido icónico, que la cara de Miguel era un poema. Pero yo me sentía rara. Parte de mí había disfrutado verlo así, vulnerable, rogando por una oportunidad, pero otra parte de mí se sentía vacía. No sentí la satisfacción explosiva que pensé que sentiría. Solo sentí que era un capítulo cerrado de una vida que ya no era mía. Al final decidí contratarlo. Sé que suena loco, pero déjame explicarte por qué. Su experiencia era buena. Necesitábamos a alguien con su perfil, y honestamente quería demostrarme a mí misma que podía ser profesional, que podía separar lo personal de lo laboral. Además, y esto es lo irónico, sabía que para él iba a ser una tortura trabajar conmigo,
todos los días. 2 semanas después de que Miguel empezó a trabajar en mi empresa, recibí otro currículum que me dejó helada. Carla Méndez García, currículum para Community Manager. No podía ser coincidencia. ¿Qué probabilidades había de que tanto Miguel como Carla aplicaran a mi empresa? Cuando llamé a Carla para preguntarle cómo se había enterado de la vacante, me dijo con voz nerviosa que Miguel le había dicho que había conseguido trabajo en una empresa de marketing muy buena y que tenían más vacantes abiertas. Ella no sabía que era mi empresa. Miguel tampoco se lo había dicho, probablemente porque sabía que ella no aplicaría si supiera. Esta vez no dudé. La cité a entrevista inmediatamente. Cuando Carla entró a esa sala de juntas y me vio, empezó a llorar directamente. Se tapó la boca con las manos y las lágrimas le corrían por la cara. Yo mantuve mi expresura fría y le dije: puedes sentarte o puedes irte, pero si vas a llorar, no podemos hacer una entrevista profesional. Ella se sentó temblando y me dijo entre sollozos que lo sentía tanto, que no había día que no pensara en lo que me hizo, que había perdido a su mejor amiga por su estupidez, que Miguel y ella habían terminado hace meses porque la relación estaba construida sobre una traición y nunca funcionó, que necesitaba el trabajo porque estaba en una situación económica desesperada con su hijo. Parte de mí quería levantarme y sacarla de ahí, decirle todo lo que nunca le pude decir, gritarle que me había destrozado. Pero la parte más fuerte de mí, la nueva Daniela, solo dijo entonces: hablemos de tu experiencia en redes sociales. Contraté a Carla también. Sé que probablemente pienses que estoy loca, que por qué pondría a mis 2 traidores en mi empresa, pero tenía mis razones. Primero, los 2 estaban desesperados por trabajo, y yo sabía que iban a dar su máximo esfuerzo, porque no podían darse el lujo de perder esta oportunidad. Segundo, y esto es lo importante, yo ya no era la víctima. Yo era la jefa. Ellos trabajaban para mí, dependían de mí, me respondían a mí. Cada vez que me veían tenían que recordar lo que me hicieron y lo fuerte que me había vuelto sin ellos. Era una tortura psicológica diaria para ambos, pero una tortura merecida. Y tercero, honestamente, eran buenos en lo que hacían. Mi empresa es profesional y yo no iba a sacrificar la calidad del trabajo solo por mis sentimientos. Los primeros meses fueron incómodos. Miguel y Carla trataban de evitarse entre ellos también, lo cual confirmaba que su supuesto gran amor había sido solo una mentira. En las reuniones de equipo, cuando yo hablaba, ambos me miraban con una mezcla de admiración, culpa y vergüenza. Nunca trataron de hablarme fuera de lo laboral. Cumplían con sus trabajos, llegaban temprano, se quedaban tarde, claramente tratando de compensar de alguna forma lo que habían hecho, aunque sabían que era imposible. Yo era cordial pero distante. Los trataba exactamente igual que a todos mis otros empleados. Nada de favoritismos, nada de crueldad tampoco. Solo profesionalismo puro. Hace 2 meses, tuvimos nuestra fiesta anual de la empresa en un bar en Polanco. Yo llegué con Alejandro, un arquitecto increíble que conocí en un evento de networking hace 4 meses. No es mi novio todavía, estamos conociéndonos, pero hay algo genuino ahí, algo sano que nunca tuve con Miguel. Cuando Miguel me vio entrar con Alejandro, tomados de la mano, riendo juntos, vi cómo se le caía la cara. Carla estaba en una esquina tomando una cerveza sola, viéndome también. Andrea se acercó a mí y me susurró al oído: míralos, se están dando cuenta de todo lo que perdieron. Yo solo sonreí y seguí disfrutando mi noche con mis empleados que se habían vuelto mi familia, con Alejandro que me trataba como una reina, con la vida que yo misma había construido de las cenizas de mi corazón roto. Esta historia podría terminar ahí, con esa imagen perfecta de justicia poética. Pero hay un último twist que nunca esperé. La semana pasada, Carla tocó la puerta de mi oficina y me pidió si podía hablar conmigo unos minutos. Casi le digo que no, pero algo en su cara me hizo aceptar.
Se sentó frente a mi escritorio y me dijo que había decidido renunciar, que no podía más con la culpa de verme todos los días, de recordar lo que me hizo, de saber que no merecía mi amabilidad ni siquiera en forma de un trabajo. Me dijo que Miguel y ella nunca funcionaron porque ambos sabían que lo que hicieron estuvo mal, que se separaron peleando, que él le echaba la culpa a ella de haber arruinado su vida, que ella le echaba la culpa a él de haberla manipulado. Me confesó que Miguel siempre estuvo enamorado de mí, que cuando yo lo descubrí con ella, él le había gritado que acababa de arruinar la única relación que le importaba, que solo había estado con Carla porque se sentía presionado por mí para casarnos y tener hijos, y él no estaba listo, y que eso no justificaba nada, pero que era la verdad. Me quedé en silencio procesando todo eso. Finalmente le dije que si quería renunciar era su decisión, pero que no lo hiciera por mí. Le dije que la había contratado porque era buena en su trabajo, y que si se iba a ser difícil reemplazarla. Carla empezó a llorar otra vez y me dijo que cómo podía yo ser tan buena persona después de todo lo que le hice. Y ahí fue cuando le dije algo que ni yo sabía que sentía hasta ese momento. Le dije: Carla, lo que me hiciste fue lo peor que me ha pasado en la vida, y probablemente nunca volvamos a ser amigas. Pero también me obligaste a crecer, a valorarme, a construir esta vida que tengo ahora y que amo. Si no me hubieras traicionado, probablemente seguiría atrapada en una relación mediocre con alguien que no me merecía, trabajando desde casa sin ambiciones, conformándome con menos de lo que valgo. Así que, en cierto modo, te agradezco. No te perdono, pero te agradezco. Carla me abrazó y yo la dejé. No le devolví el abrazo, pero la dejé desahogarse. Cuando se calmó, le dije que si decidía quedarse, la apoyaría como jefa, pero que como amigas ya no había regreso. Ella asintió y me dijo que lo entendía, que se quedaría porque necesitaba el trabajo y porque quería demostrarme que podía ser mejor persona. Salió de mi oficina y yo me quedé sentada procesando esa conversación. Me di cuenta de que ya no sentía rencor, solo indiferencia mezclada con algo parecido a la compasión. Había ganado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando paz interior. Esa misma semana, Miguel también pidió hablar conmigo. A diferencia de Carla, él no quería renunciar. Quería disculparse. Me dijo que había sido un cobarde, un inmaduro, que me había lastimado de la peor manera posible porque tenía miedo de decirme que no estaba listo para el futuro que yo quería. Me dijo que verme todos los días siendo exitosa, segura, feliz, era la peor tortura, pero también la que se merecía. Me dijo que si alguna vez podía hacer algo para compensar aunque fuera un poco el daño, lo haría. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me hacían sentir mariposas, y ya no sentí nada. Le dije que no necesitaba su disculpa para seguir adelante, que ya lo había hecho, que apreciaba sus palabras, pero que lo único que necesitaba de él era que siguiera haciendo bien su trabajo. Miguel me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Le contesté con honestidad que no lo sabía, que el perdón era un proceso y que tal vez algún día, pero que no era algo que él pudiera apurar o ganarse con palabras bonitas. Le dije que la traición no solo había sido la infidelidad, sino todo el año de mentiras, de mirarme a la cara sabiendo lo que estaba haciendo, de usar a un niño inocente como coartada. Eso era lo imperdonable. Miguel bajó la cabeza y me dijo que lo entendía, que cada día que trabajaba para mí recordaba su error. Le dije que bien, que eso significaba que estaba aprendiendo algo. Ahora, 3 meses después de esas conversaciones, la dinámica en la oficina es extrañamente funcional. Miguel es un excelente coordinador de proyectos, mantiene a los equipos organizados y cumple con todos los deadlines. Carla maneja nuestras redes sociales mejor que nadie. Ha aumentado nuestro engagement en un 200%. Ambos son profesionales, respetuosos, y nunca cruzan líneas. A veces los veo hablando brevemente en la cocina de la oficina cuando se sirven café. Siempre incómodos.
siempre con esa tensión de dos personas que compartieron algo que destruyó otras cosas. Nunca pregunté si volvieron a hablar de lo que pasó entre ellos, y honestamente no me importa. Lo más irónico de todo es que mi empresa está creciendo exponencialmente, y gran parte es gracias al trabajo de ellos dos. El mes pasado cerramos un contrato con una cadena de restaurantes que nos va a dar proyección nacional, y fue gracias a la estrategia de redes que diseñó Carla y la coordinación impecable de Miguel. En la junta donde celebramos ese logro, tuve que reconocer públicamente su trabajo frente a todo el equipo. Los vi recibir ese reconocimiento con lágrimas en los ojos, no de felicidad, sino de algo más complejo, como si finalmente sintieran que estaban aportando algo bueno después de todo el daño. Hace 2 semanas, Mateo, el hijo de Carla, cumplió 6 años. Ella me invitó a la fiesta. Me sorprendió, pero lo pensé y decidí ir. No por ella, sino por el niño que no tenía culpa de nada. Cuando llegué a su departamento, el mismo donde los descubrí, ya no sentí nada. Era solo un lugar. Mateo me vio y corrió a abrazarme gritando: Nina Dani, Nina Dani, porque así me decía antes. Jugué con él y con los otros niños, comí pastel, canté las mañanitas. Carla me miraba desde lejos con esa expresión de no puedo creer que estés aquí. Cuando me iba, me detuvo en la puerta y me dijo gracias por venir. Sé que no merecía que vinieras. Le dije que no había venido por ella, había venido por Mateo, y me fui. Esa noche, Alejandro me preguntó cómo me había sentido en esa fiesta. Le conté toda la historia, porque con él he sido completamente transparente desde el inicio. Me dijo que admiraba mi capacidad de mantener profesionalismo y humanidad al mismo tiempo, que no cualquiera podría hacer lo que yo estaba haciendo. Le dije que no lo hacía por ser buena persona, lo hacía porque había entendido algo fundamental. No necesitaba que ellos sufrieran para ser feliz. Ya era feliz. Mi felicidad ya no dependía de su miseria o de su redención. Simplemente existía independiente de ellos. Y esa, me di cuenta, era la verdadera libertad. Hoy es viernes. Estoy en mi oficina revisando los números del trimestre. Este mes batimos récord de ingresos. Tengo 15 empleados ahora, incluyendo a Miguel y Carla. Estamos considerando abrir una segunda oficina en Guadalajara el próximo año. Alejandro y yo estamos planeando un viaje a Tulum el próximo mes. Mi hermana Sofía me dice que nunca me ha visto tan plena, tan en paz conmigo misma. Mis papás están orgullosos de lo que he construido. Mis amigas dicen que soy su inspiración. Y cuando me veo al espejo, ya no veo a la chica rota que lloraba en el piso de su departamento hace 2 años. Veo a una mujer fuerte, exitosa, que convirtió la peor traición de su vida en el catalizador para la mejor versión de sí misma. Esta mañana, Miguel me mandó un correo pidiendo feedback sobre un proyecto. Lo firmó con respeto y profesionalismo, señorita Torres. Carla me mandó el reporte semanal de redes sociales, todo perfectamente documentado. Les respondí a ambos con comentarios constructivos, porque eso es lo que hace una buena jefa. Y cuando cerré esos correos, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. La mejor venganza nunca fue planear su sufrimiento. Fue construir mi felicidad tan sólida, tan real, que su presencia en mi vida ya ni siquiera tiene el poder de afectarme. Algunos me preguntan si no es raro tenerlos trabajando para mí, si no me duele verlos. La verdad es que al principio sí era extraño, pero ahora son simplemente 2 empleados más. Buenos empleados, tengo que admitir. Ya no veo al ex que me rompió el corazón, o a la ex amiga que me traicionó. Veo a 2 personas que cometieron errores terribles, que perdieron algo valioso, y que ahora están tratando de reconstruir sus vidas, tanto como yo reconstruí la mía. La diferencia es que yo lo logré de una manera que me hizo más fuerte, mientras que ellos cargan con la culpa y el arrepentimiento todos los días. ¿Qué pasó con su relación? Después de que terminaron, Carla intentó salir con otras personas, pero siempre terminaba comparando y sintiendo que no merecía ser feliz.
Miguel también ha estado solo desde entonces. Una vez, en una fiesta de la empresa, lo vi hablando con Andrea, mi mano derecha, y por un segundo pensé que tal vez había algo ahí, pero Andrea me dijo después que él solo estaba siendo amable, que nunca haría un movimiento porque respeta demasiado mi espacio y mi empresa. Carla me confesó en una ocasión que extraña nuestra amistad más que cualquier relación romántica, que daría lo que fuera por regresar el tiempo, pero que entiende que hay cosas que simplemente no se pueden reparar. Lo que más me sorprende de todo esto es que ya no siento odio. No siento rencor ni deseos de venganza. Ya no fantaseo con verlos sufrir o fracasar. De hecho, espero que encuentren su camino, que aprendan de sus errores, que algún día sean felices de verdad. No porque los perdone completamente, sino porque su felicidad o su tristeza simplemente ya no me define. He encontrado algo mucho más poderoso que la venganza. He encontrado la indiferencia que viene después de la sanación total. Hace un mes, en una junta de equipo donde estábamos celebrando nuestro 2º aniversario como empresa, hice un brindis. Dije que estaba orgullosa de cada persona en esa sala, que cada uno había contribuido a construir algo especial, que éramos más que compañeros de trabajo, éramos una familia profesional. Miré a Miguel y a Carla cuando dije eso, y ambos tenían lágrimas en los ojos. No porque los estuviera perdonando públicamente, sino porque creo que entendieron que a pesar de todo, yo era capaz de reconocer su valor como profesionales, aunque no pudiera olvidar lo que hicieron como personas. Después de ese brindis, Andrea me llevó aparte y me preguntó si de verdad estaba bien con todo esto, si no era demasiado peso emocional tenerlos cerca todos los días. Le dije algo que es la verdad más pura de mi corazón. Al principio los contraté pensando que verme exitosa sería su castigo, pero ahora me doy cuenta de que la única que se estaba castigando era yo, al enfocarme en ellos. Ahora simplemente estoy viviendo mi vida, construyendo mi imperio, y ellos son parte de mi equipo de trabajo, nada más. El día que eso cambió fue el día que realmente gané. La semana pasada, una revista de negocios me entrevistó para un artículo sobre jóvenes empresarias exitosas en México. Me preguntaron cuál había sido el momento más difícil en mi camino al éxito. Pude haberles contado sobre los retos financieros, sobre las noches sin dormir trabajando en propuestas, sobre los clientes difíciles. Pero les conté la verdad. Les dije que el momento más difícil fue cuando descubrí que mi novio me engañaba con mi mejor amiga, cuando sentí que mi mundo se derrumbaba, cuando pensé que no iba a poder salir de esa oscuridad. Y que ese momento horrible fue también el catalizador que me obligó a encontrar mi fuerza interior, a apostar por mí misma de una forma que nunca había hecho antes. El artículo salió publicado ayer. No mencioné nombres, pero cuando Carla y Miguel lo leyeron porque circuló en la oficina, sé que supieron que hablaba de ellos. Miguel vino a mi oficina más tarde ese día y me dijo que había leído el artículo, que estaba orgulloso de mí, pero que también entendía que él había sido parte del momento más oscuro de mi vida. Le dije que sí, que eso era verdad, pero que también gracias a ese momento oscuro había encontrado mi luz más brillante. Que en cierta forma retorcida, le debía mi éxito al dolor que me causó, porque ese dolor me impulsó a cambiar mi vida completamente. Hoy, mientras escribo los últimos reportes del mes, me llega una notificación en mi celular. Es un mensaje de Alejandro diciéndome que ya hizo la reservación para Tulum, que está emocionado por nuestro viaje, que no puede esperar para celebrar conmigo. Sonrío, porque este hombre me trata con respeto, con transparencia, con amor genuino. No tengo que revisar su celular, no tengo que preguntarme dónde está, no tengo que sentir esa ansiedad constante que sentía con Miguel. Esta relación, aunque es nueva, se siente sana, se siente bien, se siente como lo que siempre merecí y nunca supe que existía. Miro por la ventana de mi oficina hacia la calle, llena de gente, y me doy cuenta de algo poderoso. No necesité destruir a Miguel y Carla para sentirme completa. No necesité exponerlos públicamente, arruinar sus vidas, vengarme de forma cruel.
La vida se encargó de darle sus consecuencias naturales, la pérdida de mi confianza, la culpa constante, el arrepentimiento de ver todos los días lo que pudieron haber tenido y perdieron por su egoísmo. Y yo me encargué de construir algo tan hermoso, tan sólido, que su traición se convirtió en solo un capítulo lejano de mi historia, no en la historia completa. Si me preguntan si los perdoné, la respuesta honesta es que estoy en proceso. Algunos días es más fácil que otros. Hay momentos donde veo a Carla riendo con otros empleados en el descanso del lunch y recuerdo cuando éramos nosotras las que reíamos así, y duele un poco. Hay momentos donde Miguel presenta una idea brillante en una junta y recuerdo cuando él me apoyaba en mis propios sueños, y siento una punzada de nostalgia. Pero esos momentos son cada vez más raros y menos intensos. El tiempo realmente sana, pero solo si tú también haces el trabajo interno de dejarlo ir. Lo que sí puedo decir con certeza es que ya no deseo que les vaya mal. Ya no reviso sus redes sociales para ver si están sufriendo. Ya no hablo de ellos con mis amigas de forma obsesiva. Ya no defino mi día por cómo me sentí al verlos en la oficina. Simplemente estoy viviendo mi vida de la forma más plena posible, y ellos son parte del paisaje, pero no el centro de mi atención. Y esa, finalmente, es la verdadera libertad después del dolor. Mañana tenemos una junta importante con un cliente potencial que podría triplicar nuestros ingresos. Miguel va a estar presentando la parte logística. Carla va a mostrar la estrategia de redes sociales, y yo voy a cerrar con la visión creativa. Vamos a trabajar juntos como el equipo profesional que somos, y vamos a ganar ese cliente porque somos buenos en lo que hacemos. Y cuando salgamos de esa junta victoriosos, voy a celebrar con mi equipo, incluyéndolos a ellos, porque el éxito de mi empresa es también su éxito. Y yo ya aprendí a separar lo personal de lo profesional de una forma que me hace más fuerte. Esta noche voy a llegar a mi departamento, el que escogí yo sola, decoré yo sola, pagué yo sola. Voy a prepararme algo delicioso de cenar. Voy a poner mi playlist favorita. Voy a llamar a Alejandro para contarle sobre mi día. Tal vez vea una película, tal vez lea un libro, tal vez simplemente me siente en mi balcón a ver la ciudad y reflexionar sobre lo lejos que he llegado. Y en ningún momento voy a pensar en Miguel y Carla como las personas que me traicionaron, sino como las personas que sin quererlo me empujaron a convertirme en la mejor versión de mí misma. Al final, aprendí algo fundamental sobre la venganza. La venganza verdadera no es hacer sufrir a quien te lastimó. La venganza verdadera es ser tan increíblemente feliz, tan exitosa, tan plena, que cuando te vean, no puedan evitar darse cuenta de todo lo que perdieron. Es vivir tan bien que tu vida se convierta en un recordatorio constante de su error. Y lo más poderoso de todo es que esa venganza no te amarga el alma, no te convierte en una persona resentida, no te encadena al pasado. Al contrario, te libera completamente porque está basada en tu crecimiento, no en su destrucción. Hoy sé lo que valgo. Sé que merezco amor verdadero, no migajas de atención. Sé que merezco amistades leales, no traiciones disfrazadas. Sé que soy capaz de construir imperios desde cero. Sé que puedo caerme y levantarme más fuerte. Sé que el dolor no me define, mi respuesta al dolor me define, y elegí responder construyendo, creciendo, sanando, amando de nuevo, arriesgándome otra vez. Elegí no dejar que dos personas egoístas arruinaran mi capacidad de confiar, de amar, de soñar. Así que sí, mi exnovio y mi excomadre trabajan para mí. Firmo sus cheques cada quincena. Les doy órdenes cada día. Pero no lo hago desde un lugar de crueldad o venganza activa. Lo hago desde un lugar de poder genuino, de confianza en mí misma, de haber construido algo valioso que necesita buenos trabajadores, y ellos resultan ser buenos trabajadores. La ironía de la situación no se me escapa, pero tampoco me define. Soy mucho más que la chica que fue traicionada.
Soy la mujer que convirtió esa traición en su mayor motivación para el éxito. Y cuando me preguntan si me arrepiento de haberlos contratado, la respuesta es no, porque cada día que vienen a trabajar para mí es un día que me demuestro a mí misma que soy más grande que el dolor que me causaron, que puedo coexistir profesionalmente con personas que me lastimaron personalmente, que puedo ser justa y profesional, incluso con quienes no lo fueron conmigo. Y eso me hace sentir poderosa de una forma que ninguna venganza maliciosa podría hacerme sentir. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez alguien te traicionó de la peor manera, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. ¿Los contratarías o los eliminarías completamente de tu vida? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda esto que te voy a decir, porque es la verdad más importante que aprendí de todo esto. La mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, es construirte a ti misma tan fuerte, tan brillante, tan imparable, que cuando te miren, no puedan evitar recordar que ellos tuvieron la oportunidad de ser parte de tu grandeza y la desperdiciaron. Nadie que te traicionó merece controlar tu narrativa. Tú decides si te quedas en el papel de víctima o te conviertes en la heroína de tu propia historia. Yo elegí ser heroína, elegí ser jefa, elegí ser feliz. Y créeme, no hay venganza más dulce que esa. Nos vemos en el próximo video.